Bien, volvemos a lo mismo. Les decía el tema de cómo mejora, cómo le cambia la calidad de vida, le mejora la salud pública. Hay parte de la higiene privada y hay parte de la higiene, vamos a admitir a los dos chicos que faltan, Candela y Mauro, creo que estamos todos. Lo que le cambia la vida a la gente es muy grande el cambio, ¿sí? Por eso es importante la ingeniería sanitaria. ¿Y cómo influye el crecimiento poblacional? Si nosotros viviéramos en un país que tenemos un desarrollo urbano planificado, o que haya tenido, porque no es de ahora, sino son años, hubiesen sido lo que es servicios, tanto servicios de eléctricos, servicios de gas, servicios de agua y cloaca, hubiese sido mucho más parejo con el crecimiento de la población, y sin embargo es un país donde todavía tenemos grandes diferencias a saldar en lo que es agua y cloaca, ¿no? Tenemos un radio servido de cloaca menor al 40 y pico, al 30 y pico por ciento, y tenemos menor al 40% y tenemos agua un poquito más del 60%, o sea, tenemos muchas partes del país donde todavía no hay redes de agua y cloaca. Por supuesto que si comparamos con el resto de Latinoamérica o con África, estamos mucho mejor en los niveles de radio servido, pero el radio servido es precisamente el lugar donde hay redes de agua y de cloaca. Igual todavía es una gran deuda pendiente. Por eso vamos a ver más adelante uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU es precisamente llegar con agua y saneamiento a la mayor cantidad de población. Bueno, justo en la filmina que sigue, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 6, es agua limpia y saneamiento, y habla de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, perdón, y obtener saneamiento para todos, ¿sí? Es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual también se vuelve doblemente importante, no solo por la función que tiene en los usuarios, en los vecinos, sino también porque es uno de los objetivos que plantea la ONU. Tiene en principio para el 2030, y bueno, tiene una serie de escalera de objetivos hasta llegar al 100% de agua y saneamiento para la población mundial. Ahora más adelante vamos a ver algunos números, todavía estamos un poco lejos. Acá en Argentina se había planteado un plan de agua 100% y cloaca 100%, no se llegó a efectivizar y va a llevar algunos años, ojalá podamos llegar, pero va a llegar unos años. Antonio decía, Mar del Plata un caso especial, es cierto, fuera de la capital federal, que tiene saneamiento, como le dije yo, desde el siglo XIX, fuera de la ciudad capital de la Argentina, Mar del Plata es una de las ciudades que tiene el radio servido de agua y cloaca más grande en cuanto a número, tiene el 97%. Y es una ciudad con una población, no porque lo digan los censos, porque los censos dicen 600.000, 630.000 habitantes, pero sí por las toneladas de basura que se generan, por el agua que se consume y por otros indicadores, se puede saber que acá estables hay cerca de 1.100.000 habitantes, redondeando 1 millón de habitantes, y en verano puede llegarse a duplicar esa población. Con lo cual, de esa magnitud, una ciudad de esa magnitud, que muchas veces es más grande que algunas que capitales de provincia, incluso sumadas, provincias chicas, estamos hablando de un radio servido muy positivo. Igual nos falta llegar a ese 3%, y bueno, y cuesta muchísimo. Es muy fácil, esto como la eficiencia, ¿no? De los motores, de las bombas. Es muy fácil subir del 40 al 50% de eficiencia, pero del 95 al 96, un punto, significa muchísimo esfuerzo y muchísima inversión. ¿Por qué? Porque ese punto es porque hay agua que tratar, porque hay agua que no es buena, porque hay redes complejas de ejecutar, porque hay piedra y hay que romper y la inversión es muy grande, porque está muy lejos del centro de abastecimiento, porque no hay cisterna disponible, porque la presión no llega en un lugar alto. Esos porcentajes finales son mucho más difíciles de cubrir, como si fuese una, un percentil, digamos. Cada vez cuesta más, así como pasa con la felicidad, cada vez nos cuesta más ser felices. Cuando compramos la primer bicicleta éramos re felices, cuando nos compramos el primer auto felices, cuando compramos el segundo auto nos ponemos contentos, cuando cambiamos el tercer auto, ¿cuánto es lo que aporta en felicidad? Cada vez menos, ¿no? Esto es lo mismo, cada vez... Joaquín, Sí. y hay algo que también aporta esto de que cuesta llegar, y es digamos, la característica dinámica de ese porcentaje, que es fundamental porque se sigue asentando gente en la ciudad. A medida que vos querés ampliar el radio servido, también continuamente se están asentando gente. Si no hay una planificación urbana o una planificación a largo plazo por parte de los municipios
las personas se asientan en zonas donde quizá no se puede urbanizar o cuesta muchísimo llegar, y eso te va haciendo cada vez más complejo como cumplir este tipo de metas. Exacto, Jere, tal cual. La gente, lamentablemente, en los países más desarrollados, te dice dónde, o te da un terreno, o te dice dónde tenés que construir, que ya tiene factibilidad hídrica, que tiene los servicios, o que tiene la potencialidad de los servicios, la factibilidad de los servicios, que se llama. Es decir, me asiento y viene el servicio hacia mí. En cambio, la gente se asienta donde puede, donde consigue un terreno, donde consigue un lugar, sin tener en cuenta, muchas veces porque no hay otra, no porque lo quieran, porque no se tiene en cuenta que por ahí es un lugar de difícil acceso al agua, de difícil acceso al saneamiento, pero bueno, es una realidad de Latinoamérica y tenemos que trabajar para mejorar eso. Tampoco es imposible, pero es una tarea difícil. Bueno, y con respecto al COVID, para ser bien actualizado, bueno, se dice que si no tuviésemos tenido los radios o los porcentajes de agua y acceso al agua y saneamiento, hubiésemos tenido muchos más casos de contagio, mucha mayor contagiosidad del virus, del SARS-CoV-2. Hubiésemos tenido muchísimas más internaciones, sobre todo eso hay un montón de estudios, y básicamente por el hecho de lavarse las manos, ¿no? El simple hecho de lavarse las manos, el alcohol y el gel también es necesario, pero lavarse las manos con agua y jabón es lo más efectivo y comprobado para poder sacarnos bacterias y virus de nuestras manos. Y ni hablar la parte gastrointestinal del agua, ¿no? Todo lo que son gastritis, gastroenteritis, hepatitis, un montón de virus y otras bacterias y hongos y otras cosas que podemos asimilar como seres humanos y que nos pueden perjudicar. Así que bueno, con el COVID también hubo un refuerzo de la importancia del agua y el saneamiento, la ingeniería sanitaria en el mundo. Por ahí estamos distraídos con otras cosas que no pueden ser menos importantes, pero sí, esto es un servicio básico. Y bueno, ahora con el tema de la pandemia y todo cómo nos afectó, está otra vez en cartel máximo el completar el agua y saneamiento para todos. Y bueno, acá puse yo algunos numeritos, ¿no? Porque son increíbles. 3 de cada 10 personas en el mundo, esto es toda información, no puse la fuente acá abajo, pero es de la ONU. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable. O sea, si ustedes tienen agua en su casa, son del 30% del mundo que tiene posibilidad de acceso al agua. Que abre una canilla, no sabe cómo, pero abre la canilla y sale agua. Aprieta el botón y sale. Lo que hablabas del 97% del radio servido es que el 97% de la gente de Mar del Plata tiene agua potable, ¿o se calcula? Claro. A ver, el radio servido pasa así. La gente se ha sentado, se llama ejido urbano, después lo veremos en una clase. El ejido urbano es el lugar, precisamente, que no es rural, que tiene límite rural, el perímetro que lo circunda de la ciudad es rural ya, pero es todo lo que se considera urbano, es decir, que tiene una serie de características urbanas y se considera ejido urbano. El tema es que hay gente que se ha sentado en lugares que no eran factibles hídricamente y por otros motivos, que no están considerados ejido urbano o están más afuera del ejido urbano, y en el caso de OCE ha llegado con agua a esos lugares, con lo cual el 97% es un promedio. Si vamos finito a ver los números, ustedes van a ver que si contemplamos el ejido urbano quizá tengamos más del 97%, pero OCE toma en cuenta toda la población del municipio General Porredón, Mar del Plata y Batán. Con lo cual, hay lugares que tenemos servicio de agua y cloacas que no están dentro del ejido urbano. El ejido urbano, a ver, el ejido urbano es una ordenanza que sale del Código de Ordenamiento Territorial y demás, lo saca el Consejo Deliberante, el municipio, a través de la asesoría del Poder Ejecutivo y demás, pero la gente se va sentando donde hay un terreno libre y muchas veces, y hace años, el ejido urbano termina, por ejemplo, en la calle Rosales, si no me equivoco. La calle Rosales es la 29, se ubican de Juan B. Justo, donde está INAREPS, donde está el ENSUR, que yo estaba como subsecretario de Servicios Públicos hasta hace poquito. Bueno, de ahí hacia Mario el sur. Bravo, creo que es Mario Bravo, Joaquín, ¿no? Pero en la parte de Ruta 88 y más atrás, ahí, bueno. Ah, claro, exacto, ahí sí. Sí, ahí me quise referir. O sea, por ejemplo, se lo sé, lo tengo medio fresquito porque me acuerdo que se le pagaba a la gente que vivía fuera de ese ejido urbano, fuera de Rosales y para el lado de La Paulera, más allá,
se le pagaba zona desfavorable, como que venían de una zona desfavorable, el colectivo, en realidad, 2 colectivos en vez de uno, una cosa así. Digamos, después lo repasamos con el ejido urbano, pero hay muchos lugares que hay agua de OCE y no es el ejido urbano. Entonces, 97 es el promedio, Juan. Eso te quería Sí, responder. está bárbara la Bien, pregunta de Juan porque, digamos, todo indicador también tiene una dimensión política. Es el 97% de cuánto. Y es cierto que si vos mirás el mapa del ejido urbano de Mar del Plata, de hecho Rumencó está fuera del ejido urbano, por ejemplo. No estamos hablando solamente de barrios vulnerables, sino de, digamos, los barrios del sur, acantilados, San Jacinto, Sí. San Patricio, y también los aras Ara de Santa María, toda la Sí, lo zona de de los Montañés. country. Hay como distintos, desde barrios populares, barrios clase media, y bueno, estos barrios estilo cerrado, barrio ¿Y country. ese ejido urbano se va modificando con el tiempo? Puede ser que Sí, vaya sí. tomando más zonas. Sí, eso lo va haciendo, porque, como les decía, la parte del Código de Ordenamiento Territorial y las ordenanzas complementarias y demás se hacen desde la municipalidad, se proponen los proyectos junto con algún concejal que propone el proyecto de ordenanza y sale por ordenanza eso. Eso sale por una ordenanza del Consejo Deliberante. Sí, eso se va actualizando, pero bueno, también, como dijo Jere, hay unas cuestiones políticas de por qué no, por qué sí, qué se considera ejido urbano y qué no, porque vos también, cuando decís que ejido urbano, tiene que tener factibilidad hídrica, y si alguien está en una zona que es baja, no le puedes dar la posibilidad de que esté dentro del ejido urbano, y a su vez los servicios que reciben la gente que está fuera del ejido urbano son menores, y bueno, hay un montón de cuestiones técnico-políticas que tienen que ver con el ejido urbano. No es una cosa sencilla, no es tan fácil como ir con un proyecto de ordenanza y que te lo aprueben. Bien, y bueno, 6 de cada 10 carecen de instalaciones de saneamiento seguras, o sea, no tienen ni siquiera un digestor, no tienen cañerías perforadas filtrantes, no tienen servicio de desagües cloacales, o sea, 6 de cada 10. 892 millones de personas en el mundo siguen haciendo lo que hacía el rey Sol y la corte en Versalles. En vez de hacerlo atrás de las cortinas en una pelela, en un tarro, lo hacen en el aire libre, digamos. 892 millones de personas. Las mujeres y las niñas son encargadas de recolectar el agua en el 80% de los hogares sin agua corriente. O sea, es un trabajo arduo, de peso, que hay que buscar las grandes distancias, ir a buscar el agua dulce a través de baldes, bateas, jarros, y bueno, lo desarrollan las mujeres y las niñas en un 80%. Entre 1990 y 2015, la proporción de la población mundial que utilizaba una fuente de agua mejorada pasó del 76 al 90%. ¿Qué se refiere a esto? Nosotros vamos a ver diferentes sistemas de abastecimiento de agua potable, ¿sí? Llamamos agua cruda, que lo van a escuchar, al agua como está en su estado natural. El agua cruda es el agua del arroyo, el agua cruda es el agua del río, el agua cruda puede ser el agua de mar. El agua cruda es aquella agua que está en la naturaleza. Nosotros en Mar del Plata tenemos un sistema de napas subterráneas, de pozos semisurgentes que sacan el agua y las reservamos en cisternas y las distribuimos. Tiene un mínimo aditivo de cloro, en algunos lugares más que otros, mínimo, pero no tiene ningún otro tipo de tratamiento, digamos. Estaríamos casi tomando el agua cruda, el agua pura, el agua mineral. En definitiva, el agua mineral que ustedes ven se saca en la misma situación, además de la napa, a no ser que sea agua superficial de algún arroyo de la montaña, como puede ser Villavicencio, alguna fábrica, pero muchas son el mismo agua de red envasado. Y eso está corroborado por datos, como es las características físico-químicas de ese agua. Les decía, fuente mejorada es que tienen que ser, por ejemplo, agua de río, tiene que ser filtrada, decantada, floculada con partículas de aluminio o de hierro, ya lo vamos a ver, los sistemas de potabilización de agua. Tiene que ser, como les dije, filtrada, tiene que ser aditivada y recién ahí va a la red. Por eso que antes la gente se abastecía de aguas de fuentes naturales y cada vez vamos a fuentes tratadas. También es cierto que se ha logrado desalinizar el agua en mucho menor tiempo y a menor costo, que hace 10 años, 20 años era imposible o carísimo. Pero bueno, así como van mejorando algunas tecnologías, también vamos cayendo cada vez más en la necesidad de filtrar y depurar el agua, cuando antes había mucho más agua pura y disponible. Chicos, ¿cuánto porcentaje del mundo es agua disponible para consumo? ¿Saben ustedes? Jere no conteste porque, bueno, pues no tiene sentido, pero a los alumnos, ¿cuánto porcentaje del agua
tenemos disponible, podríamos tomar? ¿Cuánta agua potable tenemos posible, potencial agua potable con algún tratamiento, tenemos en el mundo? En porcentajes. ¿Alguno sabe? Está ¿Por muy... ciento? Ni idea. ¿Cuánto? ¿10? Yo creo que era No, el menos 1%. todavía. ¿O no? Menos todavía. Sí, debe ser como el 1%, 2%. Un poquito más, tuviste muy bajo ahí. 3% del agua, del reservorio de agua mundial es agua dulce que puede ser tratada, muchas veces se puede tomar sin tratar, otras veces hay que tratarla, pero agua dulce el 3% nada más. Con lo cual ya imagínense cuánto bajamos. El resto del agua es agua no potable o agua salada, digamos, que hay que tratarla con un proceso mucho más complejo. Afecta directa o indirectamente al 40% de la población mundial, más de 1.700 millones de personas, cuando salieron estos datos en el año 2018, viven en cuencas fluviales, con lo cual, fluvial, como sabemos, como la hidrovía que ahora está de moda, fluvial tiene que ver con los ríos, con aguas superficiales. ¿Por qué? Dijimos que en Mar del Plata sacamos de pozo, de napas, de abajo de la tierra, de pozos semisurgentes. Buenos Aires, La Plata, otros lugares toman de aguas superficiales. Aguas fluviales, el caso del Río de la Plata, y otros lugares toman de arroyos o toman de deshielo, agua de deshielo en estanques y lagos. Pero en la reposición, o sea, y eso está estudiado por geólogos o se lo estudia, no es la misma. O sea, estamos sacando más de lo que, al igual que estamos talando más árboles de lo que reponemos ampliamente. Esto es lo mismo. Estamos consumiendo más agua que la que se llega naturalmente por el ciclo del agua a reponer. Entonces las napas no se recuperan, bajan y no se vuelven a recuperar a niveles normales. Con lo cual es preocupante también. Y bueno, eso suma al cambio climático que nos trae agua en otra forma, ¿no? Nos trae agua en tornado, nos trae agua en aludes, nos trae agua en forma de inundaciones y en cuestiones que no son manejables y productivas para el hombre y para el medio ambiente. Bueno, algunos números más que me importan acá. Bueno, 4 billones de personas que carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como inodoros, letrinas, retretes. Fíjense que poco se trata. Dijimos que vamos a ver acá el tratamiento de las aguas residuales. El tratamiento de las aguas residuales son todas aquellas que se utilizan, que se disponen, sean domiciliares, industriales o comerciales, y terminan siendo tratadas, pero en el 80% del mundo, ese caudal, el 80% termina vertida en río o mar o lagos o estanques sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Lo que termina contaminando y perjudicando ampliamente el medio ambiente. Nosotros acá tenemos, gracias a Dios y a las gestiones y al trabajo, tenemos una estación depuradora de aguas residuales grande que estaba diseñada para el doble de la población pico actual, o sea, población del verano, y tenemos un emisario submarino que dispone todos esos efluentes tratados a casi 4 kilómetros a 4,100 kilómetros de distancia de la costa en el emisario submarino. Finalmente el medio marino hace el último trabajo de absorber todos esos efluentes y terminar de dejar de que sean nocivos o que sean contaminantes. Cada día, fíjense, bueno, veíamos el tema de la cifra de los muertos. Esto empezó con el COVID, empezamos a ver cuántos mueren por día, cuántos internados. Bueno, fíjense que hay muchos datos que no se ven y no tienen tanto marketing como tiene el COVID, y sin embargo cada día alrededor de 1.000 niños, esto 2018, tenemos incremento poblacional en 2021, tenemos mucho más ahora seguro, mueren debido a enfermedades diarreicas como gastroenteritis, gastroenterocolitis y demás, asociadas a la falta de higiene. O sea, 1.000 niños por día. Estamos hablando de una gran porción, una gran cantidad, por la falta de algo simple como el agua y el saneamiento. El 70% de las aguas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para riego. Bueno, ahí podemos hablar también un montón y filosóficamente, a ver si están de acuerdo con la ganadería o no, con las emisiones de dióxido de carbono de las vacas, con el consumo de agua que tiene la vaca. Lo que sí, hay algo que siempre digo que me quedó grabado de Musumeci, y es, cada vez que vendemos una vaca, cada vez que vendemos 1 kilo de una tonelada, 1 kilo de soja, estamos vendiéndolo a un costo, pero hay muchos costos virtuales, y los costos virtuales son el agua que nos chupa esa soja, el agua que nos toma esa vaca, y todo ese agua se fue de acá, y no la cobramos nunca ni la recuperamos. O sea, eso no vuelve más, es un costo virtual que se dice.
como eso, es la cantidad de nitrógeno que dejan en el suelo, o la cantidad de nutrientes del suelo que se llevan, nitrógeno, fósforo, y que no vuelve eso. Eso no vuelve más, se exporta a China. Bueno, hay un montón de cuestiones filosóficas con el agua y el saneamiento que tienen que ver con el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente que también tienen que ver. O sea, ese 70% que se está utilizando, si es útil o no, si es útil solamente para el capital, para la inversión, o es útil también para alimentar la población. O sea, tendría que establecer prioridades. Y para eso están las regulaciones, los gobiernos y las entidades supranacionales, como son la Organización Panamericana del Agua, la Organización Nacional la Organización de Naciones Unidas, las autoridades del agua de diferentes países. Y el 70% de las muertes relacionadas con desastres naturales tiene que ver con inundaciones y otros datos y otras temáticas del agua, ¿no? Aludes, rebalsamiento de reservorios y demás. Bueno, esta foto estaba en la Organización Panamericana de la Salud y bueno, habla de la importancia del agua, ¿no? Que no le damos. Cuando yo veo, cada vez que veo un chico que veo que tiene agua, o que llegamos con un tanque cisterna de agua, o que llegamos con la red, es una carita feliz y es tener que dejar de padecer de algo tan básico como es el agua, ¿no? Y esto veíamos el tema del agua mejorada, que es el agua tratada, ¿no? Hay 1.100 millones de personas que no tienen actualmente agua, y cómo se distribuye de acuerdo a los continentes para esas personas que no tienen acceso al agua. El 63% es de Asia, que es muy grande Asia, sobre todo en la zona de la India, bueno, ahora que está mucho en boga Afganistán, y los países del sudeste asiático, Filipinas, Sri Lanka, Vietnam, bueno, otros tipos no hablo de Japón, no hablo tanto de China, aunque también tiene, pero esos países son los que concentran la falta de acceso. África un 28%, América Latina y el Caribe 7%. Si esto lo comparamos con las poblaciones, imagínense que si ponemos el número en vez de porcentaje, imagínense los números, ¿no? Europa el 2%, comparado con el 63% de Asia, no es nada, es insignificante, digamos. La mayor parte son de África y Asia, y bueno, sumado a América Latina. El saneamiento, o sea, sin saneamiento, más que el básico, el 80% de Asia, el 13% de África. Fíjense que uno piensa por ahí, piensa que va a tener África los peores valores, sino Asia tiene los peores valores, y nosotros estamos con un 5% que ojalá mejoremos y podamos llegar a tener 100% de atención en lo que es saneamiento, ¿no? 2015, estos son datos de 2015. En América Latina y el Caribe, el 83% de la población utilizaba instalaciones de saneamiento ya mejoradas, o sea, avanzadas, 83%. Pero 18 millones aún siguen con las prácticas de tener que no tener baño, no tener inodoro, no tener litera, ¿no? 18 millones. Fíjense, en este caso, datos de la ONU, estamos entre los países con mejor agua y saneamiento, ¿no? De América Latina. Ahí veo que está Cuba, este chiquitito acá en Centroamérica creo que es Belice, si no me equivoco, Venezuela, Argentina, Chile y Uruguay. Está más complicado Bolivia, que está entre el 0 y el 59%, Perú, y bueno, viene bien Brasil, Paraguay, Ecuador y México. Bueno, acá Haití en rojo, también está complicado, Haití junto a Bolivia. Haití saben que pasa de terremoto en terremoto, de crisis humanitaria a crisis política, asesinaron al presidente. Bueno, es un país que tiene una corrupción endémica muy, muy grande, que tiene una cultura muy complicada, y bueno, está complicada realmente Haití. Bolivia no, yo creo que esto seguramente lo han mejorado y ha crecido muchísimo más lo que son los servicios al ciudadano en Bolivia. Pero en Haití realmente es difícil y muy compleja la situación. Otra cosa que le quería marcar de acá de este mapa. Un dato, nosotros en OCE participamos en un sistema de apadrinamiento de empresas, y OCE fue seleccionada para apadrinar se llama Autoridad de Agua de El Salvador, digamos como se llama Autoridad de Alcantarillado y Agua, ANA creo que se llama, y pasamos la primera fase y ahora la segunda fase, con lo cual pronto estaremos, yo estoy dentro de los 10, 12 personas que estamos en el proyecto, estaremos o viajando ellos para acá o nosotros para allá,
Así que, y les vamos a asesorar para todo lo que es la implementación de telemetría, telecomandos, sistemas de gestión, hoja de ruta, órdenes de trabajo, calidad del agua, financiamiento, formulación de proyectos, diseño de proyectos, sistemas de tratamiento, equipos para desagües cloacales, bueno, un montón de temáticas que ellos necesitaban, sistemas, y que somos buenos acá en Mar del Plata y en Argentina, y bueno, hemos tenido esa experiencia, con lo cual estoy contento de participar. Ojalá me toque viajar, porque me gusta viajar para conocer otras realidades, y si no, igual, como estoy haciendo desde ahora, estaré participando virtualmente con ellos y trabajando en poder mejorar la calidad de vida también a salvadoreños. Bien, el 95% de la población utiliza fuentes mejoradas de agua y saneamiento, es decir, agua tratada. Pero esto, ojo, no es que el 95% tiene acceso al agua. Esto dice, de los que tienen agua, el 95% tienen agua tratada. No toman agua así directamente de un arroyo, de un río. No quiere decir que el 95% de la población tiene agua, ojo. Nosotros también estamos entre los los mejores países, que están entre el 90 y el 100%, pero esto es lo importante, 34 millones de personas siguen usando fuentes no mejoradas, digamos, fuentes que no tienen tratamiento. En el caso del agua, acuérdense que es inverso. Es mejor tratar el desagüe cloacal, pero no, es mejor que el agua no sea tratada, el agua potable. O sea, parece que yo estoy diciendo cosas contrarias. No, el agua, mejor, cuanto menos la trato, mejor. Gasto menos energía, menos dispositivos, menos costo, y tengo un agua mejor. Y en el efluente es al revés, tengo que tratar de tratarlo para que, si puedo, como hacen los israelitas, que también hicimos una vuelta, un convenio con Israel, con Mekorot, la empresa estatal, en el 2010 vinieron ellos de allá. No tuve la oportunidad de poder ir, pero sí vinieron, y ellos convirtieron desiertos en valles, desalinizan el agua de mar, y tienen 100% de la población con agua y cloaca, y el agua que tratan te la dan en un vasito y la tomás, para que vean lo que es el agua tratada de los israelitas. La verdad que son los israelíes. Son muy, muy inteligentes y tienen una avanzada en lo que es ingeniería sanitaria impresionante. Bueno, esto es el población sin servicio de agua y saneamiento. Como dijimos, está en punta Bolivia y Haití, de acuerdo a la cantidad de población, sobre todo rural. Venezuela, Perú 20, Surinam 18, y no tengo el dato acá de Argentina, en este caso, porque estaban bastante más abajo, estaba en otro gráfico más abajo y se hacía muy grande, no lo puse. El tema de la defecación al aire libre, que también es una contaminación total para nosotros mismos y para otros. Brasil tiene gran cantidad de gente, Colombia con 2.192 millones, Haití con 2011, perdón, no son millones esto, estoy equivocado. Son número de personas en miles, perdón, o sea, en 4.277 por mil, y así, cantidad de gente que no tiene un baño o un inodoro. El porcentaje de población que utiliza aguas superficiales, es decir, agua de río, arroyos o lagos, como dijimos, y en 2015 8,5 millones, y los porcentajes en miles de cada país, ¿no? Tenemos Colombia, tenemos Perú, Ecuador, Brasil con 9,29. Bueno, preguntas hasta acá. Acá me quedó. No me salió, pero hagamos, también esta me quedó en blanco. Hagamos preguntas hasta acá, para cerrar la introducción sobre la materia. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Algunos jueves van a estar conmigo, algunos van a estar con Jere, algunas van a ser con presentación así, como dijimos, otras van a ser con grupos de trabajo, donde veamos el EPANET y veamos trabajo práctico y planteemos los avances de cada trabajo práctico, de cada trabajo final de grupo. Hagan en 2/3, para no hacer muchos. Y propongo que los tutores seamos los dos, Jere, que no elijan un tutor, porque total podemos verlo entre los dos. No sé qué te parece, o de acuerdo a la temática, como vos quieras. No, perfecto, no, veamos los dos. Veamos los dos, aprovechemos. 3 grupos. Claro, hacer rico, porque también nosotros aprendemos. A ver, yo siempre digo, yo aprendo de mis alumnos un montón de cosas que ustedes pueden descubrir o asesorarme o mejorar lo que yo hago. Así que, bueno, preguntas antes de explicarle un poquito el sistema de
y un poquito más, ya terminamos, no se asusten, pero un poquito el sistema de agua potable propio de la ciudad y del municipio. ¿Alguna pregunta? Con el tema horario, ¿todos están bien los jueves a las 17? Bien. Sí, sí. No sé, Yo, las escucho. voy a romper un poco el hielo. Del primer pantallazo que vos hiciste, donde en Argentina se menciona la cantidad de acceso, de personas que tienen acceso al agua potable y al saneamiento, que estamos cerca del 60% en agua, un poquito más, y creo que un poquito menos del 40% en cloaca. Después, cuando se presentan los indicadores más universales, que creo que son de la ONU los que vos presentás después tenemos que tener en cuenta que a veces los indicadores varían, la exigencia que le dan a lo que quieren medir. Entonces, para lo que nosotros es agua potable, radio servido, o personas que acceden al agua, estamos hablando de agua potable. Y quizá el BID toma otras variables, lo que cuando nosotros vemos el mapa de América Latina recién nos parece, bueno, hay un montón estamos bastante bien. Sin embargo, la situación es dramática, en América Latina sobre todo. Nosotros, para darse una idea, cada país tiene su particularidad, pero en promedio, más del 50% de la población de América Latina resuelve su acceso a servicios por medios informales, por fuera de mecanismos formales de producción y servicio. Entonces consume y desecha el agua y los desagües locales en mecanismos propios de pozos negros sin filtrado previo, que contaminan las napas, perforaciones que no están sujetas a las normas oficiales para cuidar el medio ambiente, o a través de conexiones precarias a otras redes que acarrean un montón de problemas sanitarios que para Argentina, y como lo medimos nosotros, son graves, y bueno, por ahí el BID que mide comparativamente con Asia, con África y tal, no parece que es lo mismo. Pero bueno, la dimensión es esa, cerca del 50% de la población en América Latina, algunos países más o menos, resuelven en su acceso a servicios por formas que no tienen que ver con los mecanismos formales. Tal cual. Me hacía pensar, Jerry, cuando hablaba, el tema del acceso. Una vez en un congreso, creo que fue el año 2011, ALOAS es la Asociación de Prestadoras de Agua y Saneamiento de América. Se hizo la reunión acá, la reunión anual en Mar del Plata, y tuve la oportunidad de participar. Y me acuerdo que el gerente de Aguas de Paraguay, que era la empresa nacional de aguas, él decía que cada uno, como dice Jerry, cada uno resolvía. Bueno, allá ni siquiera pedían autorización, cualquiera iba y hacía una perforación, un pozo, y ese le podía vender el agua, ese particular le podía vender el agua al vecino o al de enfrente, si se arreglaban en forma particular. Agua de Paraguay no intervenía, se lavaba las manos, se iba. Lo mismo con la depuración de aguas y el pozo que hacían, qué tipo, qué tratamiento. O sea, eso fue hace 10 años atrás, pero no creo que haya cambiado mucho hoy. Fíjense qué terrible que no se maneje un recurso tan valioso y que afecta tanto, ¿no? Se dice que los derechos de uno terminan cuando empiezan los de otros, y eso es cierto, o sea, el derecho al agua y al saneamiento, además de ser un derecho, el acceso al agua universal y consagrado por nuestra Constitución Nacional, cualquiera que toque una napa, que haga mala perforación no adecuada o tire efluentes locales a la vía pública, está dañando el medio ambiente, empezando, otros seres vivos, a mí, a mi familia, a las generaciones siguientes, o sea, es un daño grande, no es que me estoy dañando yo solo, pinto la pared de un color horrible y la veo yo solo, no. Por eso es tan importante la regulación, especialmente lo que no tenía Paraguay, a diferencia de Israel, que está recontra regulado, a diferencia de otros países donde por ahí pensamos que son países capitalistas, liberales, y sin embargo son muy reguladores, mismo Inglaterra. Son países que tienen muchas regulaciones, son muy proteccionistas y demás. ¿Por qué? Porque saben que lo que hace más... Sí. ¿Qué tanto se puede controlar si yo perforo en mi casa y por ahí lo hice mal y contaminé algo? ¿Qué tanto se controla? Lo que hizo OSI, lo que hacen la Autoridad del Agua, lo que hacen las prestadoras de servicios es tener todos los perforistas registrados, es decir, que nadie pueda trabajar sin autorización de OSE. ¿Por qué? Porque viene alguien que yo contrato en mi casa y no podemos tener un inspector en cada lugar, una cámara en cada lugar. Si vos contratás un perforador, un perforista, te pone la bomba, cosa que sucede lamentablemente, te pone la bomba, te hace el encamisado del pozo así nomás, qué sé yo, te instala una bomba
y ahí está. En cambio, bueno, tratamos de tener un registro de habilitados para perforistas, cuestión de que se puedan suspender las matrículas, que si alguien hace algo indebido sin autorización se le pueda suspender, que no puedan trabajar con el Estado, pero hay informalidad, y más en otros lugares. Por ahí en Mar del Plata lo tenemos bastante controlado, pero hay mucha informalidad. Y es muy difícil de controlar, porque en un terreno privado, imagínense un campo, si un campo hace 5 perforaciones y exporta el agua a China, no sabemos si le está sacando o no el agua. Sí, podríamos verlo con satélite, hay alguna forma, pero mientras tanto es complicado. Hay penalizaciones para quien lo haga, pero sobre todo se ha tratado de controlar a los que tienen la herramienta para perforar, porque no cualquiera puede venir a hacer un pozo, tiene que tener la herramienta para poder, el equipo para poder hacerlo. No sé, Mauro, si te Y después respondo. hay, ¿Querés? yo iba a aportar a lo de Mauro, que después, si vos haces un pozo, digamos, que existen y se hacen perforaciones clandestinas, pues la realidad es que después vos, para algo tan sensible como el agua, en las domiciliarias, vos necesitas, en lo posible, acceder a la información que tiene OCE, por ejemplo, para habilitarte o darte factibilidad a una determinada profundidad. Cuando vos haces una perforación clandestina, en realidad te van a dar una perforación estimada por el contratista, por el perforador, que no te va a garantizar que el agua que vos tomes sea potable o contenga los valores que nosotros necesitamos para nuestra salud. Entonces, la realidad es que hay un riesgo muy grande en hacerlo de forma clandestina. Creo que eso lleva a disminuir un poco esta informalidad, pero bueno, cuando hay necesidad, ya está, no hay con qué darle y las cosas se resuelven así como vos planteás, de forma clandestina, con caños que tienen menos encamisado del que tienen que tener y a perforaciones menores de las que deben estar. Y lo peor de todo, esto sucede en general en lugares donde tampoco tienen el servicio de agua, de cloacas, entonces también se vierten los desagües cloacales a pozos. Y bueno, ahí el problema se agrava bastante más. Ya vamos a hablar, ahí habla Gede de encamisado, vamos a ver una perforación, el corte de una perforación de agua, y vamos a ver a qué llamamos filtro, a qué llamamos encamisado, a qué llamamos cañería, cupla, el tendido eléctrico, la bomba, el motor, las etapas de una bomba. Vamos a ver cosas más técnicas en cada una de las clases que desarrollemos, pero básicamente el encamisado que habla Gede es la protección que hay entre la tierra y el conducto por donde va la cañería de agua, la bomba y demás. Básicamente es un caño más grande que envuelve todo lo que es la cañería propiamente dicha de la bomba y del motor. Pero si eso no se hace bien y se hace adecuadamente, puede filtrar líquidos cloacales de un pozo negro, o puede filtrar incluso grava, puede filtrar tierra. Bueno, tiene problemas técnicos y de calidad del agua. Bueno, vamos a seguir acá. Ya con esto terminamos. En Mar del Plata tiene 4 sistemas de abastecimiento de agua potable entre Mar del Plata y Batán. Uno y casi diría 5. Uno es el Acueducto Sur, que es un sistema de acueducto que viene precisamente por el sur de la ciudad, con varias perforaciones que acometen a una cañería, cargan esa cañería, se reservan en una cisterna, como es Mario Bravo, y de ahí se bombea la red. Otro sistema es el Acueducto Norte. El Acueducto Norte es igual, pero por la ruta 2, y hoy ya llega hasta el partido Mar Chiquita. Acometen varias líneas que vamos a ver, peines que se llaman líneas de impulsión, acometen al acueducto. El acueducto termina en la estación Espinal, en el centro de abastecimiento Espinal, y de ahí sigue su recorrido elevándose en una estación elevadora Ayacucho, Uruguay, y también sigue hasta Mitre, en el reservorio de Mitre, luego Torre Tanque y Tucumán y Almafuerte. El centro de abastecimiento Tucumán y Almafuerte, que es el más reciente de las cisternas y estaciones elevadoras que tenemos en la ciudad. Está en Tucumán y Almafuerte. Lindo lugar para que vayamos a... Que te interrumpa. Sí. Ahora se corta, nos volvemos a conectar, se corta en 20 segundos. No, es porque ya estamos con esto, después ya seguimos. No quiero ser tampoco tan lo seguimos esto, lo vemos después en una próxima clase con los sistemas, las redes, cómo se componen, cómo se abastecen los vecinos en los diferentes lugares, pozos en red y demás. ¿Hay alguna pregunta? Si no, con esto ya no quiero...